Muy buenos días, espero que hayan descansado después de 2 jornadas muy intensas, súper enriquecedoras, creo, desde puntos de vista muy diversos, con especialistas, investigadores, profesionales desde diferentes áreas que nos hablan de su experiencia, de sus conocimientos, de sus vivencias con Angélica Lidl. Y aquí seguimos reunidos con ese objetivo que dije el primer día, que es unirnos desde diferentes perspectivas, áreas de conocimiento en torno al amor, el respeto, la admiración por la obra de Angélica Lidl. Y hoy tenemos como ponente inaugural a Jaime del Fresno, que se ha unido recientemente a la compañía Trabilis como asistente de producción. Es muy, muy joven. Si quieres luego dices tú la edad, me la pusiste en el currículum. Estudia un grado de performance en la Universidad Central St. Martins de Londres y en 2024 publicó el libro Ciudades en las que no vivo. Nos va a hacer una ponencia performativa que estoy deseando ver. Bueno, yo no lo voy a poder ver. Bueno, me voy a bajar De para verlo. acuerdo, Me voy a sí, bajar para estupendo. verlo. Yo nunca había oído el concepto de ponencia performativa. Como ya les dije, los filólogos, aunque yo no soy filólogo, somos muy poco innovadores. Espero que las nuevas generaciones innovéis más y saquéis un poco ejemplo y podamos no patentarlo, no, pero sí explotarlo en el futuro. Entonces, una ponencia con un discurso, creo, sincronizado, acompañado Sí, de, más o menos. de imágenes. Sí, este vídeo que hice acompaña un poco Sí. lo que voy a hablar y he preparado un texto para leer, a lo mejor leo algo de Mishima. Ah, qué maravilla. Ya veremos. Pues te escuchamos y descubrimos a tu lado. Muy bien. Muchas gracias, Samuel. También muchas gracias por venir a escucharme a esta hora, es poco pronto, así que muchas gracias. Y bueno, cuando Sindo me propuso participar en el congreso y luego me llamó Samuel, a mí me decía mucho hablar de la experiencia amorosa, sobre todo, aunque como ha dicho Samuel hace poco que empecé a trabajar con la compañía, mi relación quizás aún todavía más fuerte es una relación lectora, literaria. Yo pues leía los libros de Angelia cuando era adolescente y supusieron un impacto muy grande entender lo que podía ser un libro, lo que podía ser leer, ¿no? Lo que se le podía pedir a un libro y lo que se podía dar a la escritura. Fue una experiencia muy, muy impresionante y sobre todo recuerdo la trilogía del luto, ¿no? Esos 3 libros que dicen que es más triste, La guerra interior y Cuxman Santa. Creo que es una trilogía, bueno, bellísima, ¿no? Creo que no se le puede pedir nada más a alguien que escribe, la forma que hay de relacionarse con el texto y con la capacidad de abrirlo a la vida hace que tenga un peso que parece, bueno, el del destino, ¿no? Casi como si escribir fuese siempre más que vivir. Y esta idea ha sido algo que me ha siempre impresionado mucho y decidí reflexionar alrededor de esta trilogía y alrededor del amor y de cómo Angélica escribe el amor y cómo para poder escribir sobre el amor, pues da igual sobre lo que se escriba, lo importante es amar escribir, ¿no? Hay un ritmo que yo creo que está en la escritura, un poco la idea de que para escribir sobre el amor se puede escribir sobre cualquier cosa, no importa, lo importante es cómo se escribe, ¿no? Si el acto es en sí un acto de amor, un acto de entrega y un acto de que entregar es un vicio mayor que recibir, creo yo también, y creo que eso es algo también que he aprendido leyéndola. Y, y bueno, se juntó con muchas lecturas, creo que además la Angélica es una escritora muy generosa, ¿no? Que comparte con sus lectores mucho de sus referentes o de sus influencias con las que escribe. Y pues para hoy había pensado, he escrito un pequeño texto y las reflexiones que he hecho están muy influidas también por lecturas, por ejemplo, de Marguerite Duras o de Dante, la Vita Nova. De hecho, se me presentó esta trilogía como una especie de Vita Nova también a raíz de un encuentro amoroso, ¿no? Tal y como Dante pues, explica su vida o parte de su vida a raíz de un encuentro amoroso en la calle con Beatriz, me pareció que esta trilogía venía un poco a ser algo muy parecido a este encuentro amoroso que se escribe en la calle en Martín de los Heros. Bueno, esto me resonó mucho. También la lectura de los diarios de Cesare Pavese, el oficio de vivir, es otra de las lecturas que también ha influido mucho. Bueno, no es que influyese, que yo descubrí a raíz de leer esta trilogía y que pues también ha ido a mezclarse con la lectura de los otros libros, ¿no? Es como si no hubiese mucha diferencia, ¿no? Porque a base de
de citar y de robar de un texto a otro y robar títulos y robar imágenes y robar vivencias, ¿no? Como si uno pudiese escribir sobre la vida que han vivido los demás, como si fuese la propia. Se ha formado pues un arca de escritores y de escritoras que a mí me ayudan mucho a pensar la escritura, a pensar el amor. Entonces esta trilogía del luto creo bueno, que es, y que quizás ya mi experiencia más trabajando pues con Sindo, con Nico, con Angélica, ha sido como un poco pues ver Vudú, que fue la obra que yo empecé a trabajar con ellos, y pues fue un poco ver la culminación de estos libros y fue una experiencia muy sobrecogedora poder enfrentarme y poder participar y ayudar a que todo eso se realizase, ¿no? Fue una experiencia muy bella y estoy muy feliz de seguir pudiendo ayudar en que esto salga adelante, la verdad. Y para hoy pues me gustaría empezar leyendo unas páginas de Mishima, de La corrupción de un ángel, que es la última parte de la tetralogía de la fertilidad, del mar de la fertilidad. También ha sido una lectura que he hecho muy en paralelo a los libros de Angélica y bueno, os quería leer unas partes. No sé si estáis familiarizados con esta novela, pero bueno, es un poco, esta tetralogía de libros es un poco el testamento estético y ético de Mishima. De hecho, él creo que se suicida al acabar este libro o al publicarse, ¿no? Y se siente un poco, bueno, a lo mejor solo es porque ya lo sabemos, pero se nota un poco una cosa de pulsación de final. Entonces os voy a leer estas dos páginas, estas un par de páginas aquí de La corrupción de un ángel, que dice así. ¿De dónde proceden las dificultades en mi existencia? O por decirlo de otra manera, la ominosa tersura y disposición de mi existencia. A veces pienso que semejante serenidad se debe al hecho de que mi existencia es una imposibilidad lógica. No es que yo formule a mi ser difíciles preguntas, vivo y me muevo sin un poder motivador, pero eso es tan imposible como el movimiento perpetuo. Tampoco es mi destino. ¿Cómo puede ser un destino lo imposible? Parece como si desde el momento en que nací en esta tierra, mi ser supiera que era contra toda razón. No nací con defecto alguno. Nací como un ser humano imposiblemente perfecto, una perfecta película negativa. Pero este mundo está lleno de positivos imperfectos. Sería terrible para ellos revelarme, cambiarme en un positivo. Por eso es por lo que me temen tanto. Lo que más me ha divertido ha sido el solemne precepto de que sea fiel a mí mismo. Eso es una imposibilidad. Si hubiera tratado de obedecerlo, habría muerto inmediatamente. Solo hubiera podido significar hacer una unidad del absurdo de mi existencia. Habrían existido medios de no haber poseído yo dignidad. Sin dignidad habría resultado fácil lograr que otros y yo también aceptáramos todo género de imágenes distorsionadas. Pero es tan humano ser desesperadamente monstruoso. Soy muy cauteloso, pero me falta en gran medida el instinto de autoconservación. Y tanto me falta que a veces me embriaga la brisa a través del foso. Como el peligro es habitual, no existen crisis. Bien está tener un sentido del equilibrio, porque no me es posible vivir sin un milagroso género de equilibrio. Pero de repente se torna en un cálido sueño de desequilibrio y colapso. Cuanto más grande es la disciplina, mayor es la inclinación a la violencia. Llego a cansarme de accionar el botón de control. No debo creer en mi propia docilidad. Nadie sabe qué sacrificio constituye para mí mostrarme amable y dócil. Pero mi vida ha sido solo deber. He sido como un torpe grumete. Solo gracias a los mareos y a las náuseas he podido sustraerme al deber. La náusea correspondía a lo que el mundo llamaba amor. Mi clase de corazón, un corazón irresponsable, estaba dispuesto desde hace muchísimo tiempo, desde el comienzo de la historia natural, más vulgarmente bajo la forma de una piedra, en la forma más pura de todas. Pero el sol demasiado brillante del invierno penetra incluso la transparencia de mi corazón. Es en tales instantes cuando me contemplo con alas que no reconocen obstáculos y veo también que nada haré en absoluto con mi vida. Probablemente lograré la libertad, pero una libertad próxima a la muerte. Ninguna de las cosas con las que he soñado vendrá a mí en este mundo. Como en mi visión del invierno desde la estación de comunicaciones de la bahía de Suruga, cuando podía distinguir incluso el reflejo de los coches en la península de Izu, ahora puedo ver con estos ojos cada detalle del futuro. Sin duda tendré amigos, los más inteligentes me traicionarán, y solo los estúpidos subsistirán. Es extraño que la traición llegue hasta una persona como yo.
Supongo que todo el mundo, enfrentado con mi claridad, experimenta el apremio de traicionarme. No puede existir mayor victoria para una traición que la de traicionar semejante claridad. Probablemente todas las personas que no son amadas por mí estén seguras de ser amadas. Las únicas amadas por mí guardarán posiblemente un espléndido silencio. Todo el mundo deseará mi muerte, y cada uno, tratando de adelantarse a los demás, tratará de impedirla. Mi pureza vagará entonces más allá del horizonte, hacia ese reino invisible. Probablemente al final del dolor insoportable trataré de convertirme en un dios. El dolor, lo sabré todo de él, el dolor del absoluto silencio, de un mundo, de una nada absoluta. Me acurrucaré tembloroso en un rincón como un perro enfermo, y los felices entonarán monótonas cadencias en torno de mí. No existe remedio para eso, no hay hospital. En algún lugar de la historia de la raza se escribirá con pequeñas letras doradas que yo fui el mal. Estas páginas de Mishima me parecen, sobre todo esta frase, ¿no?, de cómo hace un destino lo imposible. Me parece que, bueno, que escribir tiene mucho que ver con eso, ¿no? Creo que cuando la escritura se vuelve inevitable, se confunde, y creo que tiene la capacidad de anular el azar, ¿no? Yo creo que relacionarse con la vida a través de la escritura te permite pensar que el azar deja de existir, ¿no? Y lo convierte todo de una forma calculada y siniestra, ¿no? Como si todo hubiese estado ahí. Por eso decía antes de Dante, ¿no?, de este encuentro en esa calle, y pues creo que también el espacio urbano o los espacios en esta trilogía son muy importantes, ¿no? El Hostal Levante, en la Plaza Callao, la calle de los Cines. De repente los lugares se vuelven lugares ordinarios, se vuelven lugares donde ocurrieron acontecimientos, ¿no?, donde ocurrieron miradas. Yo creo que todos tenemos esos lugares, ¿no?, que significan una barbaridad, ¿no? Como si la vida nos hubiese llevado a una mirada en la puerta de un bar o cualquier sitio. Y creo que, bueno, que escribir se vuelve algo muy vicioso, y creo que te permite eso, ¿no? Te permite escapar, no de la normalidad, pero que la normalidad se vuelve insoportable en ese sentido, ¿no? Como que hay lugares que condensan y soportan el peso de toda una escritura, ¿no? De encontrarte a alguien puede asemejarse a encontrarse con una escritura, a encontrarse con un deseo de poder escribir sobre alguien, de poder, sí, de sentir que de repente estás ante alguien que es la escritura, y lo es literalmente, ¿no? Creo que esos encuentros bueno, esa lectura de estos libros creo que me ha permitido, ¿no?, como todos esos encuentros. Creo que por eso es tan bello leerlos, porque creo que permiten, que son muy generosos, ¿no? Como si no buscasen un público, sino almas gemelas. Son libros que mantienen una relación con el lector tan cercana, al que le dan tanto. Sobre todo, por ejemplo, pienso en Dicen que Neves es más triste, que es un libro muy extraño, realmente muy extraño, muy arduo de leer, muy complicado, pero que al final es casi como que el final del libro te entrega el libro entero, ¿no? Al final del libro se entrega la escritura al lector, y eso es un acto muy generoso. Y, y pasa en más, pero es que ese es el último que leí. Lo dejé cuando lo empecé y lo leí hace unos meses para preparar un poco esta charla, y me pareció muy especial, como ese gesto de entrega de la escritura. Y por dar esos lugares, ¿no? Creo que me ha interesado siempre mucho la localidad de la poesía, y sobre todo yo creo que además, teniendo en cuenta pues también los aspectos dramatúrgicos de los libros, pues tiene mucho que ver. A mí me gusta pensar que tiene mucho que ver, que también hay como toda una escenografía en los propios libros que están dando lugares, ¿no? Y eso me gusta mucho pensarlo. Creo que también ocultar, creo que ahí se nota mucho bueno, lo excelente dramaturga también que es cuando no cuenta cuando deja que todo ocurra en lo que no se conoce, ¿no? Por ejemplo, siendo un libro posterior, pero en el poemario de los barcos hundidos que te visitan, que es un libro hecho de elipsis prácticamente, ¿no? Y está contado a través de la elipsis. Creo que eso es muy bello, creo que eso tiene mucho que ver con la escritura del amor, ¿no? Con todo lo que no se cuenta, con todo lo que no se puede contar, con todo lo que permanecerá inconcluso. Por ejemplo, este vídeo que está aquí acompañando esas palabras lo grabé en el Hotel Roma, en Turín, que es donde pasó su última noche Cesare Pavese, y sus diarios, como decía antes, también han sido muy importantes. Y además creo que Pavese, los diarios, él notas mucho, ¿no?, esta sensación de que el deseo de que siempre quede algo por escribir, ¿no? Como esta falsa ilusión casi de quien escribe, de que aún quede algo por escribir, como si aún quedase algo
algo por vivir. Y bueno, os voy a leer esas palabras que he escrito. Es un poco también, pues, os he hablado de esto para un poco, pues, antecedente, ¿no? Del clima, de las referencias con las que he escrito. También, pues, Duras tiene esta frase tremenda, en los ojos azules pero negro, que dice, una sola mirada para todo un amor. Pues eso creo que pues resuena con Dante, resuena con la trilogía, es decir, como en cómo una mirada ya se condensa toda una historia, toda una escritura, todo un amor. Entonces, estos que he escrito ahora, he escrito pues bajo un poco la influencia de todos estos personajes, escritores que os he hablado. Y bueno, pues podemos leerlo y luego pues podemos ver si digo algo más o ya hablamos un poco todos. Yo voy a leer esto. Que está plagado de citas, luego os puedo decir varias, sobre todo pues de Liddell, de Dante, de Pavese, de Mishima, de Duras. ¿Se me oye mejor o mejor con micrófono? Vale. Es verdad. En la escritura se desahoga la buena salud del cuerpo. Escribir impide hacer cualquier otra cosa. Escribir y amar a la vez conduce a dejar de escribir o a dejar de amar, o a dejar de ser amados. Se escribe como se ama. Escribir es escribir los retornos insistentes bajo cada diversidad. Amar y escribir no apuntan a la creación de grandes novelas, apuntan a lazos que envuelven toda la vida. Escribir expulsa el azar de la vida. Amar expulsa el azar de la vida. Se vuelven un destino. ¿Cómo va a ser un destino lo imposible? El amor y la escritura, del amor no esperamos el amor, esperamos poder escribirlo. Amar es una forma de escribir. La escritura demanda algo que no soporta, la soledad. Escribir es una forma de amar. Abandonarse a la sinceridad es tan triste como abandonarse a la ficción. Amar demanda confiar hasta el grado de la tristeza. Escribir demanda confiar hasta el grado de la tristeza. Se escribe como se ama. La lección es siempre la misma, darse y ser capaces de soportarlo. El problema del amor es el mismo que el de la escritura, superar la preposición y desarrollar la subordinada. Amar sin reservas mentales es un lujo que se paga, se paga, se paga. Tal vez los libros son el precio que se paga por amar como se ama. Lo que escribimos es siempre ciego, escribir es dar un beso, se escribe como se ama. La normalidad se vuelve poesía, deja de ser normalidad y se vuelve acontecimiento. Nuestra mirada se vuelve la mirada de un destino. Los libros de amor son epopeyas de un mundo de solitarios. Los lectores no somos un público, somos almas gemelas. Toda historia de amor comienza con una mirada. Escribimos por esa mirada. Esa mirada se vuelve un destino, una sola mirada para todo un amor. Se escribe para soportar esa mirada. En esa mirada no aparece una escritura, sino la ausencia, la imposibilidad de una escritura. Después de una mirada, Dante corre a su habitación y no escribe hasta que empieza a escribir. Deja de escribir porque se hace demasiado patente el fracaso. Un silencio en su habitación. Se escribe como se ama. Lo que escribimos es siempre ciego. Escribir es accidentarse. Le preguntaban qué amor la había reducido tanto. Tal vez sonreía y callaba. Pues a partir de ahora callaré, callaré como los locos. Callar, callar, callar. Enamorar al silencio. Se escribe como se ama. Expulsado por llorar en las calles, vuelve a su habitación. Se lamenta en su habitación, donde no pueden escucharlo. Se lamenta y el lamento encuentra el silencio. No escribe hasta que empieza a escribir. Se vuelve un secreto en plena ciudad. Quien escribe no necesita que le amen. Se escribe como se ama. Dante mira y no ve a nadie. La ciudad es el escenario de una mirada de amor. Camina para encontrar una mirada. Hace el ridículo en la calle. El ridículo de los enamorados. Escribe una canción y la canta en la calle. Dice que la canción se la ha dictado el amor. Escribir es hacer ese ridículo. Peca quien no muestra piedad por mí. Así se escribe el amor, sin remedio. Escribir como amar se vuelve irremediable. Pero ¿cómo va a ser un destino lo imposible? Vengo a veros creyendo curarme. Se escribe como se ama. ¿Cómo es que ama a una mujer de la que no puede soportar el saludo? El fin de mi amor fue ya ese saludo. Dante se olvida de que escribe. Se escribe como se ama.
Piensa haber hablado demasiado y se retira a su habitación. Amar es sentirse abandonado todo el tiempo. Haría hablando enamorarse a la gente. Son Dante y Beatriz dos solitarios que se cruzan en la calle Martín de los Heros. Uno dice que por los ojos entra el amor y el otro se lo cree. Se lo cree. Que el amor esté en la mirada es que el amor está en la escritura. Quien escribe camina enamorado y se accidenta en una mirada. La ciudad es el lugar donde se produjo el encuentro. Escribir vuelve la ciudad el escenario del amor, la calle de los cines como destino. Dante propone una retórica del amor en la que el poeta se abre a la prosa. Abrirse a la prosa no es desvelar el amado, es hablar de él porque nos preguntan. En la habitación, el soneto vicioso. En la calle Dante es brusco, confuso, tal vez ridículo. Así llega a escribir lo que escribe. Escribir vuelve la ciudad el escenario de un amor. Todos se agolpan sobre los ojos de Dante. Se escribe como se ama. Escribimos porque necesitamos un peligro que nos una al otro. Nos mirábamos como si estar vivos no significara nada, como si nos hiciéramos los tontos. Y la normalidad se vuelve escritura. La escritura se vuelve una epopeya, un mundo de solitarios. Dante en la calle de los cines. Entregarse es una pasión mayor que recibir. Se escribe por eso, para entregar las palabras. Se desea descubrir un amor como descubrir una escritura que lo soporte. Descubrir una escritura es parecido a descubrir una promesa. Se escribe como se ama. En el inquietante esfuerzo por escribir nos sostiene la promesa de que en la página queda algo sin decir. Esa cosa sin decir es esa promesa. Es triste reconocer que esa promesa solo existe para quien escribe. Nos quedamos solos con lo que no escribimos. Escribir y amar es aspirar a una compañía en el silencio. Aspirar a sostenerse en lo que no se dice, en lo que no se escribe. Eso es querer escribir. Este, sin duda, es mi camino para alcanzar la fe, mi modo de ser fiel, una renuncia a todo, sumergirme en un mar de amor. Tal vez todo está aquí, en el temblor del si fuese cierto, si de verdad fuese cierto. Se quiere pensar, se llega a un punto en el que se quiere pensar que son más las cosas sobre las que no escribimos que sobre las que escribimos. Que por favor sean más las cosas sobre las que no escribimos. ¿Qué pasa cuando escribir es más que vivir? Pensamos que lo podemos dejar, que ya escribiremos mañana, que ya viviremos mañana. Escribir. A la larga el dolor se desvincula de la ansiedad, del recuerdo, de la sospecha que lo provocó, y se mueve solitario por nosotros. Esta noche sufrías cuando has buscado en ti el ya olvidado motivo de tu dolor. El dolor es saber que el dolor pasará y nos quedaremos solos. Después de escribir, nos quedamos como una pistola disparada. Escribir nos vuelve el chiste más calculado del mundo. Se empieza a escribir cuando perdemos la partida. Escribir nos deja como una pistola disparada. El horror es no tener nada que esperar. Escribimos para conservar un lugar de espera. Porque esperar es aún una ocupación, no tener nada que esperar es lo triste de escribir. Escribimos para convencernos de que aún queda algo, algo por escribir, algo por vivir. La ilusión de que en la página queda algo por escribir, la ilusión de que en la página se deja algo por escribir. Como si los libros que escribiésemos nos debieran algo. No pueden ocurrir las cosas que escribimos. Escribir vuelve nuestra vida inverosímil, ridícula, anula el azar, la calle de los cines. Quien escribe guarda el deseo de salvar una parte de su vida de la escritura, la parte del amor. La tragedia de la escritura reside en su inevitabilidad. La calle de los cines, la calle de los cines. El destino es lo mítico que tiene la existencia, el drama. Del mito pasamos a la poesía. Escribir nos convierte en el chiste más calculado del mundo. Escribir y amar. Amamos a quienes oscurece nuestra claridad, para quien ninguna palabra sirve. Amamos a quien nos descubre la calle de los cines, a quien nos hace escribir la calle de los cines. Escribir es una de las pocas cosas que pueden dar testimonio de nuestra libertad. La libertad de poder amar indiscriminadamente en cualquier momento, de poder escribir indiscriminadamente en cualquier momento. Pues bueno, esas son las espadas que he escrito a raíz, bueno, de lo que os comentaba, de esa reflexión así de carácter más intempestivo quizás, pero bueno, creo que os quería contar esto, ¿no? Esta trilogía, que es una trilogía de libros bellísima, o tríptico, saga, y animaros a leerla. Realmente pues me gustaría que fuese eso lo que se quedase, ¿no? Animaros a leer esos 3 libros que son realmente una experiencia que yo creo que todos nos merecemos vivir en algún momento, enfrentarnos a textos semejantes.
a las palabras tan bellas acompañadas de las imágenes de Jaime, o si quieren preguntar por su experiencia como asistente de producción, vamos a utilizarte. A mí me gusta mucho, Jaime, porque yo he recorrido la trilogía del luto también como muy intensamente. Me parece muy acertado que hayas elegido el Hotel Roma, porque hay una parte de esos libros que se desarrollan en Turín. Y como me pasa mucho con Ángela, yo tengo una serie de sincronicidades. Yo he estado también en Hotel Roma y he hecho básicamente las mismas fotos. Y ese concepto que has introducido de la localidad de la poesía, el hecho de que uno muchas veces deambulando por las ciudades es como cuando uno realmente recibe, ¿no?, de alguna manera, la voz del ángel, ¿no?, que diría Rilke. Y especialmente cuando uno está fuera de su entorno y especialmente cuando uno está en hoteles, que son una cosa tan importante también en la literatura de Ángela, es algo que quizás no se trata muy a menudo cuando se habla de Ángela, ¿no? Ese momento de la creación dentro de, no sé, de un entorno geográfico determinado. Como hay un componente diarístico muy importante también en los libros de Ángela, uno va recorriendo con ella. A mí me ha pasado que pues, he estado en las mismas ciudades al mismo tiempo y cosas así. Y en particular, todo esto que pones de Turín me ha gustado mucho, me ha resonado mucho. No tengo estrictamente una pregunta que hacerte, pero Bueno, quería muchas gracias. agradecértelo, ¿no? Sí, yo creo que es siempre bello cuando tienes así encuentros con libros o así, Como ver, ¿no? Que esas cosas ocurrieron en un lugar y bueno, que están ahí, que se vuelve casi una peregrinación, ¿no? Peregrinas a estos sitios. Correcto. ¿Sigue el letrero de Se busca camarera? No, ya no. Porque ese letrero estaba ya mucho antes, porque yo ya tengo una foto de antes de que estuviera Angélica y estaba, o sea que debe estar muy complicado conseguir camareras de hotel en Turín. Y bueno, si nadie tiene nada que decir, tampoco pasa nada. No, hombre, este público es muy participativo, muy dinámico, lo ha demostrado, o sea que espero mucho de ustedes. A mí me parece de gran belleza tu presentación y cinematográfica. O sea, que yo creo que Angélica es súper cinematográfica y me ha parecido estar viendo unas fotos en la ciudad de Sibia de José Luis Guillín. O sea, que veo ese mismo recorrido con tantos escenarios. Te agradezco también No, vosotros, pues... tu presentación y bueno, no sé, de tu relación con Angélica, de cómo a lo mejor puedes contarnos como nos contaban ayer, pues tu encuentro con ella, como, no sé, todo lo que podamos saber de Angélica, de vosotros los más allegados, yo creo que nos parece Bueno, pues mi encuentro fue, útil para todos. como he dicho antes, mi encuentro fue como lector, ¿no? Cuando yo era adolescente, pues fue un encuentro como lector, de leer. Y luego pues fui a ver Padre, me acuerdo, aquí en Madrid, y pues bueno, fue una experiencia tremenda de pues, decir, Dios mío, lo que puede ocurrir en un escenario. ¿No? Tengo un recuerdo muy confuso de esa obra, no me acuerdo de nada. Es decir, me acuerdo solo de estar muy agobiado, de música muy alta, de cosas como mujeres bailando, porque no tengo un recuerdo como de ver algo, sino me recuerdo mucho más de joder, lo que puede pasar, ¿no? Y luego pues fue porque yo estaba trabajando de becario en el Festival de Temporada Alta y bueno, pues como vinieron a hacer vudú y era una producción muy grande y había poca gente en el festival de producción, pues me dijeron que ayudase con la producción y yo ayudé muy feliz. Y de ahí, pues bueno, como vivo en Madrid y tal, yo estaba siempre disponible y bueno, yo siempre feliz de trabajar con ellos. Es un privilegio, la verdad, es maravilloso. Me recuerdo que ahora hemos hecho vudú en Sevilla y en Barcelona. Yo cuando volví de Sevilla, volví a Londres y yo tenía la sensación como después de esa semana somos mejores personas, como después de esa semana haciendo vudú en Sevilla, como por todo lo que había sentido y fue pues siempre muy, muy bello, la verdad. Entonces, pero bueno, no sé si pudiese decir algo más. Creo que bueno, que, que es una suerte, la verdad, poder ver esto, trabajar con Sindo, con Nico ahí en el escenario, la parte oscura, es una maravilla. Están muchas de las chicas que han trabajado, que nos conocimos en Gerona hace tanto tiempo y es maravilloso que sigamos viéndonos, la verdad. Y como pues eso, ¿no? Lo que nos vincula con Aimsha, que nos vincula como pues un trabajo y unas ganas de hacer algo y un entusiasmo. Eso es muy bonito, la verdad. Yo no sabía que trabajar era esto.
¿Nos podías contar un poco más de esa parte oscura, como dices, de lo que no vemos? Ayer lo comentábamos con Nicolás, Guillaume, Sindo. Si no he entendido mal, a veces también actúas como asistente de regidor, ¿verdad? No, eso tenía que decir Nico. Creo, ¿no? No, lo digo porque como ahora estás aquí, lo que me contaban algunos actores es que tú estás más... Él está más dentro Sí, Nico está dentro y y tú yo... estás más próximo a ellos. Entonces, si nos puedes contar un poco esa experiencia de trabajo, esa sincronización absoluta de los tiempos, debe ser durísimo de estar controlando al milímetro cada instante. Si puedes... Sí, bueno, pues Nico es el regidor de la compañía y yo durante las funciones pues trabajo con él y pues claro, si Nico está dentro no puede estar fuera, entonces hay alguien tiene que, pues, que decir a la gente que se vista o que se desvista, tiene que bajar a que se preparen y tal, y yo pues le apoyo con eso, con otras cosas. Entonces, bueno, yo ahora que soy un poco paranoico siempre hago que todo el mundo llegue con mucho tiempo. Es decir, a mí siempre prefiero tener a la gente esperando y que no hablen en silencio, porque luego lo que he aprendido es que hay mucho tiempo, pero de repente es ya. Entonces, tiene que estar todo el mundo preparado. Creo que es eso, pero yo creo que en Vudú, por ejemplo, que es una obra tan larga, la espera hace que todo sea como mucho más épico, ¿no? Que llevamos pues 9 horas en el teatro y hay gente que se tira esperando 4 horas para salir y sale en 2 minutos, ¿no? Y creo que eso también hace que, pues, que sea como tan especial y tan emocionante también. Pero vamos, yo me lo paso muy bien, la verdad, lo disfruto mucho es una responsabilidad que me encanta, la verdad. En ese sentido, como hablábamos, esa Angélica Lidl compositora, realmente es una composición de un arte efímero del instante donde todo está perfectamente cuadrimetrado, pero es un instante, bueno, un instante, 5 horas y media, pero que se desvanece en el tiempo y luego existe la magia de la reproducción en otras ciudades, en otros teatros, pero... Sí, a mí se me acuerdo cuando, sobre todo me pasó cuando hicieron Damon en Madrid, que a mí me pareció una locura que se pusiera a hacer la obra todas las noches igual. Eso me pareció como increíble, como, sí, como magia, como, madre mía, hay como todo un trabajo que permite que esto ocurra diariamente. Y yo que, como ya demostré ayer, no tengo ni idea de, de lo que es la escena. La adaptación, por ejemplo, vimos en el Festival de Aviñón, por supuesto podéis intervenir también vosotros, Nicolás, Sindo. En el Festival de Aviñón no sé los metros cuadrados, pero son muchos metros cuadrados, en la Cour des Papes. ¿Cómo llevas eso luego de repente al Teatro del Canal, que es más pequeño y a lo mejor habéis actuado en teatros más pequeños, o por ejemplo en Girona, el Teatro de Salt, que es muy pequeñito, yo vi allí Vudú en el estreno, y luego lo trasladáis al Teatro Nacional de Cataluña, por ejemplo. Ese trabajo de adaptación, cuando todo está tan sincronizado, los pasos, por ejemplo, en Demon, esa cuando corréis en elipse, ¿cómo se adapta, cómo se sincronizan esos pasos, esas vueltas, según el teatro? No sé. No tiene que responderte ellos a esto. Bueno, tiene que ver con lo que contaba Sindo ayer, la composición musical y rítmica. Entonces, evidentemente, al cambiar de espacio, un cambio de espacio implica también un cambio de tiempo. Entonces, lo primero que hay que revisitar es la rítmica de todo. Y siempre pues conlleva adaptaciones, pero es lo que mantiene también una obra viva. Es decir, no enseño nada a nadie, pero las construcciones son también oportunidades a veces. Y creo que Angélica en ese sentido es muy veloz y muy creativa, adaptando también desde la construcción y viéndolo como una oportunidad para renovar o insertar más vida, ¿no? ¿Qué puede pasar? Tengo más tiempo, tengo menos tiempo, como tengo que adaptar. Pero siempre se inscribe en lo que hablábamos ayer, de entender la escena como una composición puramente musical. Sí, sí. Y el ejemplo de la escena del Bar Medir es un mero ejemplo de ello. Teníamos que... No era como ver si podíamos hacerlo en nivel de espacio, pero sí entender que en cuanto a respiración rítmica esto podía existir y encontró ella la manera también.
de que algo que venía de sí, claro, el escenario del Palais de Parc de Avignon creo que son 25 metros o 30 de largo. Corríamos. Y claro, al llegar a un espacio más cerrado, pues esto se tenía que transformar. Primero rítmicamente y luego pues ya encontraríamos también la energía que poníamos dentro. Pero disponéis de muy poco tiempo, ¿no? O sea, realmente es una capacidad de adaptación rapidísima, ¿no? No sé cuánto tiempo disponéis para analizar el espacio, disponer, vamos, no creo que sea un ejercicio matemático, o sea, que hay este espacio y hacemos estos pasos. Pero otra vez tiene que ver con lo que decía Shindo ayer. Otra vez estamos hablando de constricciones y estamos abrumados de ver la rapidez con la cual Angélica tiene esa capacidad de resolver. Porque creo que también es algo que no lo sé, eso es una elucubración, que tal vez lo viene pensando, o no, a lo mejor lo resuelve in situ, pero sí que nosotros solo podemos ser testigos de esa vivacidad creativa en el momento, y es abrumador a veces. No sé, porque realmente es que sois piezas de una composición de un cuadro en movimiento, ¿no? Y os dejáis ser instrumentos en sus manos, ¿no? En ese cuadro donde veo una pincelada aquí, no sé, yo lo veo un poco así. Sí, podría verse así. Yo me apiadé de vosotros, en esa escena. Digo, madre mía. Es brutal la fuerza, Bueno, ese es el contraste de lo que hablábamos, o sea, una música tan bella como el Esbar Medish y luego ver ese ejercicio físico, esa extenuación, que a lo mejor también es un poco el objetivo, es desprenderse de la máscara y esa, no sé, esa ansia, esa carnalidad y el espíritu que te acompaña con el deseo de piedad de un ser superior que no sabes quién es, ni si existe, no sé. Y bueno, esto está muy relacionado con el amor. Ayer también hablamos del amor, que me alegra muchísimo que intervinieras porque para mí el amor es absolutamente central en la obra de Angélica. Ya no un amor romántico, sino una ansia de absoluto, una ansia de todo. Lo comentaba ayer con el Liebestod. El Liebestod es una muerte de amor que no pretende dejar de ser, o sea, no pretende dejar de existir como mera destrucción, sino dejar de ser para ser todo, abandonar la materialidad, lo efímero para ser todo. De ahí el Liebestod de Isolda, su amor es eterno con Tristán, por lo tanto si muere Tristán, yo tengo que morir en esta vida para que nuestro amor realmente sea eterno, por lo tanto la vida es un obstáculo para la eternidad de nuestro amor. Ese es el planteamiento de Wagner, o así lo veo yo. Ya nos hemos pasado de tiempo. Pues tenemos que hacer una pausa. Hacemos una pausa de 5 minutos, ¿de acuerdo? Y retomamos con una mesa en donde nos van a acompañar 2, 3 comunicantes, ¿de acuerdo? Nos vemos en 5 minutos. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, Jaime. No, a vosotros. Comparativos de literatura, arte y pensamiento por la Universidad Pompeu Fabra. Ha ejercido como personal investigador predoctoral en formación y como ayudante específico en el Departamento de Humanidades, Filosofía, Lenguaje y Literatura de la Carlos III, donde también ha desempeñado labores docentes en el área de literatura. Es miembro del Proyecto Nacional de Investigación Rediart 21, con sede en esta universidad, y actualmente realiza una tesis doctoral dirigida por el profesor Julio Checa, que ya conocemos por la ponencia inaugural, y su tesis es sobre las representaciones escénicas de la diversidad funcional en el ámbito español contemporáneo. Ha coorganizado seminarios y congresos internacionales y ha participado como ponente en encuentros académicos en universidades de España, Alemania y Francia. Entre sus publicaciones más recientes se encuentran la coedición de la monografía Normas y Diferencias y diferentes artículos, uno de ellos sobre Angélica Lidl, titulado La figura del bufón en el teatro de Angélica Lidl, revisiones de la diversidad funcional en la escena contemporánea. Muy interesante, luego nos puedes comentar algo de este artículo.
y también otros artículos de diferentes cuestiones, y cito este de Angélica. Y vamos a escuchar una comunicación titulada Imágenes de la senilidad en el teatro de Angélica Lidl, el caso de la familia y las relaciones de dependencia. Pues muchísimas gracias, Samuel, por la presentación y sobre todo como organizador y director del Congreso por habernos brindado esta oportunidad de estar aquí compartiendo estos días tantas experiencias verdaderamente interesantes. Entonces, sí, como dice el título de mi comunicación, yo voy a hablar de lo que he denominado las imágenes de la senilidad en el teatro reciente de Angélica Lidl, en particular en los trabajos estrenados desde el 2018. Y esto es así porque me parece que se trata de una cuestión que nos permite acercarnos, aunque sea rozar con los dedos en este ratito corto, algo de tuétano, algo que sea medular en el conjunto de la obra de la autora. ¿Por qué? Bueno, creo que la idea de la senilidad referida no ya al envejecimiento, sino, como reza el diccionario, a la degeneración progresiva de las facultades físicas y psíquicas, remite sin duda a algunas de las constantes poéticas más reconocibles de la autora. Constantes tales como, por ejemplo, la noción misma del paso del tiempo, ¿no? el envejecimiento, la idea de la finitud de la carne. Esto recuerdo, por ejemplo, haberlo escuchado ya en una pieza como Todo el cielo sobre la tierra, el síndrome de Wendy, de la que se habló ayer y que se estrenó, me parece que en 2013, o constantes poéticas tales como las contraposiciones entre fuerza y debilidad, ahí está, la casa de la fuerza, entre salud y enfermedad, la salud de los totalitarismos, la higiene de los hipócritas, todo esto, entre belleza y horror, entre deseo y repulsión, o naturalmente entre amor y soledad. De la misma manera, la reflexión sobre la senilidad nos sitúa de manera evidente tanto frente al escenario de la decrepitud física y por ende en el territorio del cuerpo, como frente al abismo del deterioro cognitivo, esto es, frente a la demencia o, si se prefiere, a la locura. La locura o la, entre comillas, idiotez de ese sobrino de Gameau, que es una figura que ha sobrevolado a veces en este congreso. Y sobre el cuerpo, la locura y sus respectivos confines es mucho lo que podría decirse, huelga el señalarlo hoy aquí, en relación con la obra de Angélica Lidl. En este caso yo quisiera poder interpretar algunos casos en los que el referido tema de la senilidad entronca como en la paradigmática tragedia del rey Lear, o incluso, si me apuran, como en el Edipo en Colono de Sófocles, con el tema de las relaciones familiares y con el de las relaciones de dependencia. Entonces, si bien creo que voy a tratar asuntos que hunden sus raíces en toda una intensa y coherente producción artística de más de 30 años, y aunque trataré también en la medida de lo posible de ejemplificar este punto de vista necesariamente retrospectivo, con todo y con eso, digo, durante esta intervención voy a limitarme fundamentalmente al examen de 3 de los trabajos más recientes, y si es que me da tiempo, si no cortaremos antes. En concreto, he detenido mi atención en los textos, y subrayo lo de textos, Una costilla sobre la mesa, Voodoo 3318, Blixen y Demon, el funeral de Bergman. Digo textos porque, si bien he tenido la oportunidad de asistir a la representación de los espectáculos Madre, Padre, Voodoo y Demon, que serían los estrictamente relacionados con estos textos, aunque sé que hay otros entre medias, mi análisis, al menos en esta ocasión, va a desarrollarse con el apoyo relativo de la memoria que guardo de los espectáculos, pero sobre todo en base a los textos publicados en formato libro. Y el de Una costilla sobre la mesa especialmente excede con mucho los márgenes de lo que consideraríamos un texto teatral o literatura dramática. En fin, ya habló ayer Carlos Roth de este asunto de las etiquetas, así que no me entretengo. Comienzo entonces con el libro Una costilla sobre la mesa, que es un texto publicado en marzo de 2018 por La Uña Rota y, según se desprende de su propia lectura, escrito durante los meses inmediatamente precedentes, esto es, aproximadamente en el año 2017. Digo según se desprende de su propia lectura porque, como veremos, se trata de una obra que más o menos
informa al lector, al menos parcialmente, claro, sobre el propio proceso de creación y de escritura en el que tiene su origen. Cronológicamente, el texto es inmediatamente posterior a esas dos trilogías teatrales que formarían parte del tiempo de lo sagrado, en palabras de la autora, y que conocemos bajo los nombres del ciclo de las resurrecciones primero y la trilogía del infinito después. Si no me equivoco, de hecho, Génesis 6, 6, 7, que es la tercera de las piezas que componen esta última serie, se estrena efectivamente en 2017 en Nápoles, una ciudad que de hecho encuentra su reflejo en el libro al que ahora me refiero. Un libro en el que se deja notar esta proximidad con la noción de lo sagrado, con la nostalgia de la unidad perdida, de las obras precedentes, y un libro, a su vez, estrechamente relacionado con los espectáculos que vendrían a estrenarse inmediatamente a continuación. Es el caso de La letra escarlata en 2018 y, por supuesto, de la bilogía Una costilla sobre la mesa madre y Una costilla sobre la mesa padre en 2019. Con todo, puede afirmarse, como trataré de ilustrar, que la huella de este texto es perceptible incluso en la producción posterior de la autora, esto es, por ejemplo, y aunque no de forma exclusiva, en los trabajos Vudú y Demon, como decía. Es decir, creo que este texto tiene algo de inflexión y mucho también de continuidad, en realidad. Bueno, esta huella a la que me refiero tiene que ver justamente con las imágenes de la senilidad, o sea, con las imágenes del deterioro físico y cognitivo y con la imagen del propio final de la vida, imágenes protagonizadas en el texto que nos ocupa por las figuras de la madre y del padre. Imágenes cuya sombra se extiende, como he dicho, sobre la producción que alcanza hasta el momento presente, ¿no? Tanto en Vudú como en Demon hay referencias explícitas a la muerte de los padres, cuya sombra, o si se prefiere, cuya luz, ¿no? Que ciertamente ilumina obscenamente aspectos de nuestra realidad que generalmente preferimos relegar. La ciudad, dice Angélica Lidl en este texto, está llena de cosas que no se ven, como los enfermos y los moribundos. La ciudad polis, ¿no? La ciudad comunidad política, la ciudad estado, la ciudad frente a la naturaleza, o sea, la civilización, sus leyes. Los enfermos y los moribundos de la cita, la antesala de la muerte, también en expresión de la autora, alcanzan en esta obra y en las subsiguientes la categoría de una perspectiva existencial y artística. O sea, la condición de un lugar desde el que se mira, acaso ya irremediablemente, el mundo. El olor de los excrementos de mis padres ha subido a mi cabeza y ya es un estado mental. Leemos, por ejemplo, en un momento dado del texto. Entonces, Una costilla sobre la mesa es, como he dicho, un libro escrito en 2017, año de su nombramiento como Chevalier de las Artes y las Letras de Francia, ayer lo comentábamos, y escrito durante el proceso de gestación de La letra escarlata, que es espectáculo sobre el que se ofrecen muchas claves en estas páginas. Y es un libro en el que se dan de la mano textos distintos desde el punto de vista de su naturaleza literaria y que van desde el diario, las cartas o el monólogo interior hasta la poesía en verso, pasando a su vez por registros que oscilan entre el naturalismo y los códigos simbólicos, entre la descripción de la realidad visible y la alucinación, pasando por distintas situaciones y diálogos, tanto verosímiles como imposibles. Mucho me temo que, para no extenderme, no me detendré sobre un análisis ni pormenorizado ni preciso de los géneros que concurren en el libro, sino que paso en su lugar a ocuparme de estas imágenes de la senilidad que en él encontramos. Imágenes que comienzan a infiltrarse, a entrelazarse entre sus páginas, tal y como podemos deducir, comenzaron a introducirse para ya no abandonarla en la vida de quien las escribe. Digo quien las escribe, me refiero en todo caso a la voz narradora, al sujeto de la enunciación poética, a la dramaturga, en cualquiera de los casos a las palabras de una artista que escribe en primera persona, pero que elabora teatral y literariamente su propia realidad y que, como sabemos, parte de su experiencia personal para, a partir de ahí, trascender las categorías de la biografía o de lo anecdótico, de lo particular o pues eso, de lo personal. Entonces, el caso es que Una costilla sobre la mesa tematiza la situación de una hija y de una artista que en un momento dado comienza efectivamente a hacerse cargo de los cuidados que tanto su madre como su padre, con distintos impedimentos físicos y con distintas formas de demencia, requieren. De tal manera que en la vida de la creadora irrumpen, primero poco a poco, después de una manera que lo impregna todo, las visitas a los médicos especialistas junto a esa mujer que apenas puede empujar su propia silla de ruedas, las recetas para los medicamentos, los pañales
pañales para adultos, finalmente los ingresos hospitalarios, insisto, la medicación, la vida reducida a una habitación medicalizada, las nuevas rutinas que tienen que ver con la alimentación, con la higiene, las incomodidades, los delirios, el paisaje que conforman el resto de los pacientes de la planta de enfermos terminales, y eso, toda una miríada de sondas, correas, goteros, vías, paranoias, autolesiones, auxiliares, enfermeras, diagnósticos, representado todo ello conforme a distintos códigos estéticos en el texto. Entonces, es esta realidad, son estas imágenes las que, como he dicho, impactan de manera decisiva sobre la vida y, por lo que nos ocupa aquí, sobre la obra de la artista, una obra que, como su imaginación, pasa a verse prácticamente colonizada por la angustia, por la ansiedad, por los miedos, por las culpas y por las preguntas que en este caso ocasionan la enfermedad, la locura y la muerte. Trenzo mis alucinaciones a las de mis padres, afirma Liddell en un momento dado del texto, y enseguida me tendré sobre ello. También. Agonizad, hijos de puta, ya está bien de joder, dadnos un respiro, aprovechad este momento, cantad en voz alta sobre vuestros lechos, os estoy mirando, nadie puede escribir el relato de su propia muerte, cantad, yo estoy aquí para escribirlo, exclama Liddell en referencia a todos los pacientes terminales de ese hospital en el que ella pasa las noches junto a sus padres. O pocas páginas después, ayer murieron 2 personas en nuestra planta, ellos murieron y yo lo cuento. Bien, me gustaría que nos detuviésemos, aunque sea de manera sintética, sobre las que me parece que son algunas de las claves para interpretar ese relato que se nos cuenta, y de esas imágenes escritas por la autora, el relato, el testimonio de lo que ella, según nos dice, y acabamos de leer, veía porque lo estaba mirando, de lo que ha visto la hija y de lo que ha visto la artista, de lo que han visto los ojos y la imaginación, la razón y el delirio, de lo que ha visto la testigo y la profetisa. Y probablemente es importante comenzar constatando que esa antesala de la muerte, ese cara a cara con la enfermedad terminal y con la dependencia infranqueable, ese hospital, ese espacio, esa situación, los traslada Angélica Liddell una vez más al lugar del mito, al territorio de la tragedia griega, al territorio de la literatura bíblica, si bien resulta igualmente posible identificar el diálogo de la creadora con otras manifestaciones artísticas e intelectuales como la Divina Comedia, antes se citaba Dante, como la poesía estética y mística, como la pintura y el teatro del barroco, entre otras. Muy al principio de Una costilla sobre la mesa, la autora comparte con el lector la contemplación de las 7 obras de misericordia, lienzo napolitano de Caravaggio que nos sitúa en un determinado horizonte de referencias, desde luego estética, ¿no? Y la figura, por ejemplo, del rompimiento de gloria resulta importante a lo largo del texto, pero también éticas, porque veremos que la autora emparenta a la figura de la persona dependiente, eso por ejemplo la figura del anciano o de la anciana que padece demencia senil o cualquier otra enfermedad o condición incapacitante, la emparenta, digo, con otra serie de figuras frágiles, vulnerables, necesitadas o menesterosas, tales como el indigente, hambriento, sediento, desnudo, tales como el peregrino en busca de cobijo, incluso tales como el criminal en busca de redención, incluso tales como el cadáver en busca de sepultura. O sea, en última instancia, como el que no se basta por sí mismo y necesita desesperadamente del otro, de ese otro más sano, más fuerte, más poderoso, más capaz. Y digo más, en distintas declinaciones, Liddell representa a ese ser precario, no solo como un ser sufriente, sino como un ser, vale la palabra, monstruoso, ¿no? Su aspecto francamente nos horroriza, es todo lo que no queremos ver, quizá todo lo que no queremos ser, y todo lo que de hecho somos, porque la autora no solo se identifica a sí misma, como tantas veces a lo largo de su trayectoria, con los monstruos, con los derrotados, con los fracasados, con los abandonados y con los débiles, con la figura del suplicante o de la suplicante, sino que además en este caso nos sitúa a todos nosotros, lectores o público, frente al espejo de la condición humana desnuda, o si se prefiere, sin máscaras. Y esta me parece es una de las claves del texto, la senilidad como imagen especular que refleja cierta faceta de la realidad humana que a la autora le interesa iluminar con los focos del escenario o con el fuego de la palabra en este caso. Sosténme, voy a caerme. Leemos prácticamente al comienzo del libro, casi como si de un pórtico de entrada se tratase.
Y estas palabras que le podría decir el viejo al joven, pero que podrían dirigirse a la persona amada o a Dios, ¿no? Porque aquí hay una condensación de significado brutal en 4 palabras, enmarcan efectivamente la idea central de este texto, y central también en la trayectoria entera de la autora, la idea de que solos no podemos y de que necesitamos del amor del otro compasivo, ¿no? Sosténme, voy a caerme, que recuerda a expresiones que hemos escuchado o leído muchas veces en la obra de Liddell, a veces compulsivamente, ¿no? Escúchame, respóndeme, levántame. Expresiones que tantas veces, sin embargo, no encuentran más respuesta que la del silencio. Entonces, termino con el repaso de este texto, a ver si me da tiempo a referirme a Vudú y a Demon. He dicho, y ya se sabe, que Una costilla sobre la mesa es un texto, un conjunto de textos escrito desde la perspectiva de la hija que se ocupa del cuidado de sus padres dependientes. Claro, cualquiera que conozca la trayectoria artística de Angélica Liddell, que se ha caracterizado en no pocas ocasiones por la representación de la familia y de la institución familiar como el lugar de la aflicción, como el lugar de la violencia, del abuso, de la brutalidad, del ejercicio despiadado del poder contra los inocentes, inocentes encarnados por los niños y las niñas, especialmente las niñas. Cualquiera que tenga esta perspectiva presente se pregunta con no poco interés de qué manera encaja ahí este motivo de la hija que atiende a los padres enfermos y moribundos, ¿no? Es como si la hija del matrimonio Palabrakis, en vez de muerta y asesinada, hubiese crecido y tuviese ahora que ocuparse de sus padres ancianos, como si esos hijos mirando al infierno, según el subtítulo de Once Upon a Time in West Asphyxia, hubiese sobrevivido y se enfrentase a la muerte de sus padres, o el Hipólito de Histérica Passion. En fin, son solo ejemplos del emblemático tríptico de la aflicción que se estrena entre 2001 y 2003, pero había más casos. Samuel, si no recuerdo mal, citaba ayer un odio a la madre que se expresaba, por ejemplo, en el bellísimo trabajo de Anfa Telse, estrenado en 2008, creo. Y ahora esto en Cuxman Santa, publicado en 2022 en la Uña Rota, es también muy evidente. Entonces, la idea está en este fragmento, ¿no? Ahora que debo hacerme cargo de mis padres enfermos y dementes, a quien reclamaré todo el amor que no me dieron, ante qué tribuna protestaré por el maltrato, cómo le explicaré a las enfermeras maledicentes que me juzgan con la severidad banal de los esperpentos, cómo les explicaré que mi infancia no fue feliz, algo peor que infeliz, y que a mis padres mi tristeza nunca les importó, cómo les convenceré de que esos ancianos indefensos han sido malvados, desagradecidos, ruines, avaros, mentirosos y egoístas, y que nunca dejaron de serlo. No tengo derechos, solamente obligaciones, ya solo los muertos pueden devolverme un motivo para estar en paz. Mientras tanto, los vivos me traen hilos y más hilos para abordar la culpa. La culpa, la de los padres y la propia, o sea, la de la hija, es sin duda uno de los motivos fundamentales de este texto. La culpa y la inocencia, la culpa y el castigo, la culpa y finalmente la expiación. Un movimiento fundamental desde el pecado hasta la redención, que en efecto tiene lugar en esta obra y que se corresponde o se identifica en este caso con el tránsito desde el conflicto familiar hasta la reconciliación. Una reconciliación que se produce por la vía de la demencia, de la locura, de la extrema fragilidad corporal y por la vía de la dependencia. Dependen de mí, dice Angélica en un momento determinado, asumiendo quizás esta vez su posición relativa de fortaleza, asumiendo una inversión en la relación de poder o también observando la transustanciación, valga la palabra, que la decrepitud y que la demencia han operado sobre sus padres, devolviéndoles a la inocencia original, primigenia, haciendo de ellos un Adán y una Eva desnudos en el Edén, todavía sin culpa, todavía sin nombre, sin conocimiento, sin la palabra, sin la razón. Sería este mundo que también decíamos ayer, anterior a la ruptura entre el mundo y yo, el mundo anterior a la nostalgia del absoluto. Antes bien, en este regreso desde el logos hasta el mitos, en su lugar, con lo que nos encontraríamos es con el delirio como espacio compartido, como lugar de encuentro entre padres e hija, con ese delirio al que la autora asimila, ese delirio que la autora asimila con el nivel simbólico del pensamiento. Las heces, ese nuevo sacramento, dice Liddell, rendida, cegada frente a una irradiación de inocencia ante la que solo cabe la piedad. Una piedad que parece disolver una maldición que, como la de Orestes y el resto de los atridas, condena a una familia, a una tribu, a una sociedad al derramamiento irresoluble de sangre. Las heces, ese nuevo sacramento que limpia el pecado, que disuelve las culpas. La demencia, la disolución de la identidad, un retorno al paraíso perdido de la inocencia.
la senilidad como rompimiento de gloria, como visión beatífica, la asimilación de lo abyecto con lo sublime, y también el sacrificio, ¿no? La redención por la vía de la entrega, del darse, del humillarse, como el poema de San Juan de la Cruz: cuanto más alto llegaba, tanto más bajo y rendido me hallaba, y abatíme tanto y tanto que fui tan alto, ¿no? Estas figuras de la contradicción o del oxímoro tan queridas en la tradición de la poesía mística española y tan cercanas, me parece, a Angélica Lidl. Entonces, bueno, completarían en este libro las imágenes de la senilidad, también, bueno, ideas como la de la siguiente soy yo, ¿no? O sea, quizás me espera la misma suerte que la de mis padres, ideas como la de pero yo he decidido no tener hijos, cito, a los que exigir esclavitud y manos ágiles para limpiar la mierda, ideas como las que tienen que ver con la decisión de mantener con vida, digamos artificialmente, al moribundo, o en su lugar la de permitir, acompañar, dulcificar su muerte. Y de nuevo, ¿y quién estará ahí para mí? ¿Quién decidirá por mí? Pero lo voy a dejar aquí para poder avanzar y decir algo, aunque sea más breve, sobre los otros dos trabajos que comentaba, Vudú 3318 Blixen y Demo en el funeral de Bergman, primera y segunda parte respectivamente de una trilogía de la que ayer nos anunciaron que habrá tercera parte. Tanto en una como en otra, tanto en Vudú como en Demon, encontramos además referencias explícitas al tema de la muerte de los padres y a la conciencia del propio envejecimiento. De Vudú 3318 Blixen se estrena en el año 2023. Ayer nos hablaron de las condiciones de su producción y acaba de estar de nuevo en Cataluña, esta vez en la Sala Grande del Teatro Nacional. Como decíamos, el martes es la primera vez que la compañía se ha subido a este escenario. Bueno, me temo que, insisto de nuevo, la pieza escénica con sus más de 6 horas de duración y con un importantísimo componente ritual o litúrgico, performativo, mágico, ¿no? Ahí están las ideas del conjuro, del exorcismo, de la maldición, del vudú, ¿no? Hay partes de la obra que operan en sí mismas como un muñeco de vudú. La pieza, digo, excede los límites que me impone la comunicación, de manera que me atendré de nuevo en esta ocasión al texto publicado, más concretamente a uno de los monólogos pronunciados por Angélica Lidl durante las representaciones y que el libro recoge. Se trata de un monólogo largo que en el espectáculo la autora verbalizará con el escenario y el patio de butacas completamente a oscuras. Es en este contexto en el que debemos interpretar la poderosísima imagen de la senilidad que encontramos en ese monólogo final. En él, y con la reconocible violencia poética, Lidl representa la vejez en términos salvajemente despectivos, ¿no? Describe a viejos y a viejas como seres inútiles, incapaces, abocados a una melancolía autodestructiva, tanto más ridículos cuanto más traten de disimular los rasgos físicos del envejecimiento, como seres profundamente impostores que fingen comportarse como jóvenes, que tratan de resultar atractivos, que se humillan con tal de resultar deseables, que tratan de disimular sus complejos, que ejercen violencia contra sí mismos y como los demás, como seres profundamente infelices que no han transformado la experiencia en sabiduría, como personas aburridas, enfermas, que han desperdiciado su vida, como personas profundamente ridículas, como personas con una sexualidad pervertida. Y podría seguir, porque el monólogo, o bien lo conocéis o bien lo imagináis, no ahorra en detalles ni en descalificativos. Esta parte del monólogo es larga, prolija y golpea con fuerza al espectador que según los casos reirá o se sentirá insultado o herido en su orgullo. Pero voy al grano. Por supuesto, esta imagen hiperbólicamente negativa de la senilidad, incluso de senilidades, digamos, verdaderamente incipientes, o sea, que ni siquiera se corresponden con las edades más avanzadas de la vida. Esta imagen, digo, este retrato absolutamente apocalíptico es, claro, una elección estética, una estrategia, si se prefiere, un recurso retórico. Partiendo de la vejez, la autora elabora, en síntesis, una imagen no de ninguna edad, sino una imagen realmente del fracaso de lo humano, una imagen de la soledad, que es lo contrario del amor, una imagen de la soledad como causa y como consecuencia del daño que nos infligimos, una imagen de nuestra incapacidad para la compasión, una imagen de la incomunicación, porque la palabra habría perdido todo su valor, una imagen de la vida sin presencia del amor ni de la belleza, o sea, sin sentido, reducida a la ordinariez, a la mezquindad y a la indignidad. Se trata, insisto, de una caricatura, naturalmente, de una distorsión entre cómica y repelente. Se trata, como tantas veces en su trayectoria, del retrato
no de ninguna persona, sino de un monstruo ficticio, ¿no? Esto ha hecho Angélica muchas veces en su obra, por ejemplo, al retratar no a un hombre con ciertos rasgos machistas o que comete algunos errores, sino al retratar a un hombre que es la definición del machismo, que es él mismo la misoginia del mundo, elevada a la categoría del infinito, ¿no? Y entonces pone a hablar a estos monstruos y les pone a hablar a Angélica Lidl a través de su propio cuerpo, desde el que ella los interpreta, ¿no? El martes Julio Checa, mi director de tesis y a quien en buena medida le debo el haber conocido el trabajo de Angélica ya hace más de 10 años, hablaba, digo, de formas retóricas como la parábasis de la comedia griega, como los géneros de la diatriba, los insultos, las invectivas, ¿no? Y es evidente que aquí nos encontraríamos ante un ejemplo más de literatura satírica, ante la deformación grotesca o caricaturesca como medio para la representación, en este caso, de los que no supieron darle una oportunidad a la ternura, a eso que llamamos amor, a lo único importante en esta deriva, y a los que ya no podrán hacerlo, ¿no? Y así hasta quedarnos completamente solos a causa de todo el daño que hemos hecho y todo el daño que hemos recibido, dice Angélica. O sea, está hablando de una muerte en vida, ¿no? Parece que habla de la vejez, pero naturalmente habla de la pérdida de la humanidad o de la pérdida de la ilusión y de la esperanza, una especie de ángeles sin alas, en expresión de la propia Lidl. Una figura, además, la de los ángeles que más me interesa, para retomar con el título de la siguiente obra, ¿no? La de Demon. En fin, es ese monstruo que he tratado de describir, el que realmente se nos pone delante de la cara para que nos espante, para que lo rehuyamos en nosotros mismos o en nosotras mismas. Hablaba antes de conjuros y creo que Vudú 3318 Blixen, en esta obra, esta imagen horrorosa de la senilidad cumple también con una función apotropaica, o sea, de amuleto protector que aleja del mal. Recuérdese, por ejemplo, que los antiguos griegos, siguiendo la estela hasta el mito de Perseo, utilizaban la imagen de la cabeza terrorífica de la malvada gorgona Medusa justamente para defenderse contra el mal, ¿no? Contraponerle el mal al mal. Paso ahora a un comentario breve sobre Demon, el funeral de Bergman. Finalmente no tengo acompañante en la mesa, ¿no? O sea, que me puedo extender un poquito o qué. Un poquitito. Bueno, en fin, el hito absoluto que supuso el estreno de esta pieza el verano pasado, inaugurando el Festival de Aviñón, representándose en la Coupe d'Honneur del Palacio de los Papas, ya lo hemos dicho. Entonces, a ver, que avanzo un poco. No sé si conocéis la pieza, pero algo se ha comentado ya sobre ella, o sea que voy un poco al grano, porque de nuevo quiero detener en el primer y más extenso monólogo de este espectáculo, el que tiene lugar hacia el principio de la pieza, tras la proyección de las críticas recibidas o de las humillaciones sufridas por la artista, ¿no? Ese monólogo que se presenta como un, entre comillas, vómito sobre el público, en referencia a un pasaje del cuaderno de trabajo de Bergman sobre el que Lidl trabaja a su vez, y como una, de nuevo, entre comillas, feroz homilía en alusión irónica a una de esas reseñas negativas recibidas por parte de la crítica. Entonces, en ese monólogo, ese vómito sobre el público, esa feroz homilía, la creadora prorrumpe en un alegato contra la hipocresía moral sin límites de nuestra sociedad. Ya viene a poner sobre la mesa aquello de lo que no se habla en las cenas, aquello que no se ve, dice, cuando os sentáis juntos en el teatro. Y podría poner varios ejemplos de eso de lo que no hablamos o eso de lo que no se ve, pero cito este, ¿no? ¿Por qué nuestras madres y nuestras abuelas orinan como caballos? ¿Por qué os irrita tanto ver a personas desnudas en el escenario? Si a todos vosotros, cuando os empecéis a hacer vuestras necesidades encima, os lavarán el culo y los genitales y os quitarán la ropa para encerraros en una cámara frigorífica. Bueno, se trata de un largo parlamento en el que con la reconocible crueldad formal se embiste contra ese mundo de alienación y hostilidad recubierto bajo la apariencia de lo agradable, ¿no? Un mundo en el que es el amor lo que resulta obsceno. Entonces, vómitos, ferocidad y crueldad de un lado. Es importante señalar que en el monólogo, nacido de una compasión no menos reconocible, ¿no? Qué pena me dan las personas, se repite todo el rato. En el monólogo comparte también características cito esta expresión de Angélica, con las lágrimas que nos limpian la mirada, que nos devuelven la vista,
la posibilidad de ver, la posibilidad de una palabra que no sea banal, que no sea violenta, devolviéndonos, por tanto, un espacio mínimo para la compasión, la empatía, la ternura, el consuelo y, en última instancia, la redención. El monólogo está anunciado desde el lugar de la clarividencia. Ella dice, vosotros estáis en la oscuridad y yo en la luz, ¿no? Jugando con la idea de los focos también. Y el monólogo tiene entre sus mensajes fundamentales, de nuevo, la idea de que no somos capaces de enfrentarnos a nuestra vejez, ¿no? La idea del miedo a la muerte y la idea de que quizás el arte está ahí precisamente y entre otras cosas para decirnos que vamos a morir. Y que vamos a morir no pronto ni tarde, sino en palabras de Angélica Lidl y de acuerdo con una lógica poética, siempre, siempre, siempre vamos a morir, dice ella. Bueno, más concretamente el monólogo concluye en su octava y última parte con una rotunda imagen de la senilidad que fundamentalmente a la manera de las vanitas barrocas, aquí no la cita, es un ejemplo que pongo yo, que está en la Academia de Bellas Artes, fundamentalmente a la manera de las vanitas barrocas, Angélica nos enfrenta a nuestra propia condición desnuda, a nuestra precariedad más consustancial y a nuestra condición mortal, ¿no? Memento mori, recuerda que vas a morir. Lo digo también en relación con esta pregunta que nos lanzaba Julio Txeka al principio de la jornada sobre la aparente dicotomía entre tradición y vanguardia en el trabajo de Angélica Lidl. Esta es la última cita que traigo. ¿Qué pasará cuando cada mañana, digo en el contexto este de la Vanitas, ¿no? De lo que interpreto como una revisión contemporánea del género pictórico de la Vanitas? ¿Qué pasará cuando cada mañana os cueste más prepararos para existir? ¿Qué pasará cuando vestirse y asearse sea una tarea de extenuante cumplimiento? ¿Cómo evitaréis los pequeños derrames que poco a poco irán fulminando vuestra memoria, vuestra inteligencia, vuestra prepotencia y vuestra lucidez? ¿Qué pasará cuando se os olviden las palabras y las cosas y sintáis manchas blancas en el cerebro y estéis solos, completamente solos y desvalidos y enfermos y vuestro aspecto sea desagradable y repulsivo por mucho que os lavéis, por mucho que os afeitéis y nadie, absolutamente nadie, quiera pasar un día entero con vosotros? Como digo, la autora escoge una serie de imágenes muy concretas para hacer una vanitas hoy. Es mucho más extensa el retrato. Una vanitas hoy en el mundo actual, ¿no? La imagen esa imagen inspirada a su vez por el recuerdo de sus padres y de la muerte de sus padres y que ella nos pone a nosotros delante de los ojos. El monólogo termina con imágenes apocalípticas que nos sitúan ante la idea de nuestra inocencia o culpabilidad en el día del juicio final. Y también siguen, ¿no? Hay una muy extensa concatenación de preguntas dirigidas directamente al público, preguntas con las que el artista quiere devolverle los ojos al público y extraerle los clavos que le taponan los oídos, dice en algún momento. Entonces, bueno, por ir concluyendo, no se trata tanto de nuevo de una imagen de la vejez como en el sentido este de la vanitas, de una imagen de la condición humana desnuda, desprovista de ilusiones como la belleza, la fama o el poder, ¿no? ¿Qué pasa en el momento en el que ese tipo de máscaras, de revestimientos o de ilusiones se desvanecen? ¿Y qué pasa, sobre todo, ¿no? En ese momento igualatorio, en ese momento como lo es la propia muerte, ¿no? La idea del poder igualatorio de la muerte? ¿Qué ocurre ahí si no hemos sido capaces de construir, no sé, diríamos, vínculos afectivos, si no hemos sido capaces de saber querer, ¿no? De saber ser queridos? ¿Qué pasa con la soledad radical que ella describe aquí en estos términos de distorsión, pero que sirven para subrayar, para amplificar, ¿no? Parezca de una manera cruel, estos aspectos fundamentales que a ella le interesan y que creo que tienen que ver con una invitación a dejar de mirar hacia otro lado, sobre la vejez, sobre la muerte, y a afrontar lo que puede significar una vejez, una muerte, lo que significaría una vejez, una muerte indigna, y evitarlo, ¿no? O sea, hay una invitación, aunque sea indirecta, aunque no esté nunca expresada en el texto, a reencontrarnos con la humanidad propia y ajena, partiendo de la humildad, de la compasión, de la piedad, para alcanzar un mínimo de amabilidad, de amistad o de amor o de lo que sea, ¿no? Bueno, lo dejo aquí para no
pasarme el tiempo, pero podemos seguir conversando. Sí, exactamente. Muchas gracias, David. Y ahora tenemos tiempo para debatir. Y yo te haría alguna pregunta, pero sobre el artículo que publicaste. Que me salió regular, pero bueno, ahí está. Sí. Una pregunta sobre estas cuestiones inevitables de la decadencia del cuerpo y la mente, o sea, con respecto a lo senil. O sea, a tu parecer, ¿la obra de Angélica Lidl reafirma la vida o la niega en plan Schopenhauer, en plan Cioran? O bueno, como dice siempre Samuel, esto de, o sea, la característica o cualidad de amor en Angélica Lidl, que entiendo como algo constructivo, ¿tú lo entiendes como algo constructivo o algo un poco contra la vida? O sea, ella dice sí, ella reafirma, o ella dice no. Sé que es un poco vaga esta pregunta, pero igual tienes alguna idea. No, vamos, creo que la pregunta la entiendo, lo que no estoy seguro es de si sé responderla más allá de la intuición, ¿no? O de interpretaciones desde luego muy personales, pero yo creo que sí hay una reafirmación, o sea, una afirmación de la vida que ella encuentra, bueno, pues en el tipo de imágenes que he tratado de describir. O sea, ella creo que encuentra eso como si de un rompimiento de gloria se tratase, como si de una visión beatífica se tratase. Ella encuentra, por ejemplo, en ese Adán y en esa Eva en que se han convertido sus padres, ella encuentra una reconciliación con lo humano o un cara a cara con lo auténticamente humano, que es una idea que está en el centro, creo, de su pensamiento y de su obra. No sé, tendría que darle vueltas seguramente a lo que me... Bueno, lo pregunto porque siempre hablamos de Cioran o de igual Schopenhauer cuando hablamos de Angélica Lidl, que ellos dicen no a la vida. O sea, Schopenhauer activamente dice no a la vida y Cioran dice no a nacer, ¿no? Entonces, esto es como, claro, ¿dónde se posiciona con respecto a esta cuestión existencial o vital? Claro, la idea del sacrificio aquí de nuevo está presente, ¿no? O sea, sacrificio, no sé cómo, si sublimación o como estetización de alguna manera de no a la propia vida, de decirle, ¿no? Pero esta idea de sacrificio aquí se da como acto poético, ¿no? O sea, se da... Yo creo que esto podría entroncar un poco con... Perdónenme el narcisismo. Con lo que comentaba ayer del Liebestod. Cuando alguien... El melancólico es alguien que detesta la vida, pero no la vida en general, sino la vida en las condiciones en las que se desarrolla su vida. Y ama tanto la vida, la ha idealizado tal vez, que como su realidad tangible es terrible para él, piensa que la muerte es una opción, pero no una opción contra la vida, sino contra esa vida que él tiene. Y morir es una manera de desprenderse de la materia y reunirse a un todo que trascienda la propia vida, pero no creo que sea una negación de la vida en mayúscula, sino una negación de su vida. Las condiciones de vida. Efectivamente, sí. Bueno, y Cioran, Schopenhauer siempre, pues como Angélica, criticando la vida, pero ninguno se mata. ¿Y por qué no se mata en el caso de Angélica? Porque no podría contarlo, porque ella, eso lo dice ella. Es decir, entonces, al final es una necesidad vital que da sentido al sinsentido. Quiero decir, ¿cuál es el sentido de mi vida? Pues escupir, vomitar el sinsentido, y en el caso de Angélica con esas imágenes de terrible belleza. Pero yo creo que, aunque pueda parecer contradictorio, yo creo que no lo es. Yo creo que yo lo resumiría en el Liebestod, en la muerte de amor, el anhelo, aunque no se materialice, pero ver en él la muerte, en el fin de la vida tal cual la concebimos de manera cotidiana, como una salida hacia algo superior, hacia algo que nos eleva a lo espiritual, hacia algo que nos lleva a lo eterno, frente a lo efímero y lo anodino y lo insignificante de esta vida, aquí y ahora, digo yo. No sé, y la invitación, desde luego, creo que en estos textos, al menos es la lectura que he hecho y que he tratado de
argumentar tiene que ver con la idea de la compasión, ¿no? A veces habla de misericordia, en espectáculos posteriores la caridad, pero creo que tiene que ver con, no sé, representar una manera de amar y una invitación también a hacerlo. Eso no lo puedo entender como una negación de la vida. No sé, pensando en voz alta. Angélica Lidl le dice, no me acuerdo en qué texto es, que lo tengo ya todo mezclado, tengo que dejar a Angélica una semana para reposarla y recuperarla. Es que se me ha olvidado, suelo tener muy buena memoria para eso. Dice, la vida es bella, el problema es ver los hijos de puta que te encuentras en el camino. Entonces, es decir, que ella piensa que la vida es bella, ella ve... Bueno, también dice, voy en el tren, veo este campo de vacas y me recuerdan que estoy expulsada de la vida. Esa es la imagen del melancólico, del suicida, que se siente... Lo siento, es que lo lleva a mi terreno. Es una imagen romántica, claro que es el romanticismo. Se siente escindido de un todo. Entonces, es decir, ¿cuánta belleza hay? Y yo no formo parte de esa belleza. Esa sensación de escisión, de separatidad, de nostalgia, de unidad, que decía Camus. Es la mística también, o sea, es el místico que intenta hacerse Esta uno tarde nos van a con dar Dios. tú, ¿verdad? Sí. ¿Qué? Sí. San Juan de la Cruz y Angélica. Sí. ¿Qué? ¿Pero el qué? ¿Que no te he oído? De San Juan de la Cruz y Angélica. Sí. Y hablar de misticismo esta tarde a través de... Vale, qué bueno. Yo pienso de todas formas que el hecho real es que Angélica tuvo que ocuparse de sus padres. Eso es incontrovertible. Quiero decir que más allá de otra reflexión, lo que eso condiciona, lo que eso altera la vida de una persona, de un cuidador, es clave. Y me parece que, así como se hablaba ayer, por ejemplo, de que en un momento dado hay un teatro pospolítico de Angélica en el que parece distanciarse aparentemente de los problemas de la actualidad, lo que creo que es que hay una sustitución bastante evidente por algo que le atañe a la esfera privada y que ella eleva, ¿no? De esta manera. Entonces, me parece muy acertada tu comunicación y la esperaba con mucha ilusión, porque realmente esos libros me interesan mucho, o sea, además de que porque humanamente yo también he estado en ese proceso, todos, claro. Y creo que en ese sentido Angélica lo que hace es un ejercicio de honestidad brutal, decir, bueno, esto es lo que hay y ahora lo sé con conocimiento de causa. Sí, lo que pasa es que a mí no me gusta, o sea, digamos, prefiero partir de la base de que de su vida no sé nada, y de la base de que ni el Congreso ni mi ponencia van de la vida de ninguna persona, sino de un material, en este caso literario, con el que yo me encuentro, en el que un artista, una creadora ha tomado decisiones de tipo estético, en la que ha partido, ¿no?, de procesos y de figuras retóricas para, a partir de ahí... Sí, pero en este caso, ya digo, ella no lo oculta, y no, o sea, en entrevistas, por ejemplo, lo señala como un hecho decisivo. Sí, y en la trilogía del luto de la que nos hablaban esta mañana, bueno, claro, y si el componente autoficcional, ¿no?, es una constante en su... ¿no?, el hablar desde la primera persona del singular es una constante, pero bueno, creo que también tenemos esta dificultad, ¿no?, de confundir a veces la persona con el personaje, que evidentemente ella problematiza, o que su teatro problematiza, ¿no?, o esa frontera tenue que a ella le gusta transitar, ¿no? Ayer nos hablaba Julia de la comparación, o comparaba un poco, hablaba del parangón que puede haber entre Lorca y Angélica Lidl, y me pareció muy interesante. Y ahora cuando tú hablabas, yo estaba pensando continuamente en la zaranda, porque también en sus constantes y en su estética está esta obra pictórica del barroco, ese tenebrismo, toda la parte del conjuro, la parte de lo mágico también, ese canto a la esperanza, pero desde esa desesperanza. Y entonces me gustaría... Bueno, entiendo que sí que conoces a la zaranda. Yo sé bueno, me encanta. Julio Checa también. Y bueno, si nos puedes contar un poquito de qué. Eso, si tú ves un camino, no paralelo, pero sí esas influencias o reflejos de una obra en otra, no sé. Que a veces nos parecen cosas muy distintas, como nos podía parecer ayer Lorca y Angélica, y sin embargo están ahí fluyendo en
una misma constante, ¿no? Yo pienso que sí, o sea, yo pienso que... Mira, ayer también lo hablábamos, discutíamos, ¿no? ¿Qué referencias los artistas, no solo Angélica Lidl, ¿no? Sino los artistas y las artistas hacen explícitas y qué otras no, y por qué detrás de cada cosa? O sea, me temo que también lo que pueda responder son intuiciones y que en este caso tampoco tengo argumentación sólida al respecto, pero, hombre, apostaría a que la autora conoce perfectamente bien a Lorca. Bueno, eso no sé, eso ni siquiera se duda, pero desde luego que encontramos puntos de encuentro. Por ejemplo, pienso que tanto la obra del uno como de la otra tienen algo de proyectos de recuperación de la tragedia griega en el respectivo momento contemporáneo de cada cual, ¿no? Pero creo que los dos beben de manera eso sí, confesada, de la tragedia griega, y que aspiran a una renovación del teatro justamente por esa vía, ¿no? Por la vía trágica. Eso creo que está ahí, ya digo, bueno, creo no, o sea, eso podemos comprobar que está así, porque tanto el uno como Angélica ahora lo manifiestan, ¿no? El entender su teatro desde la tragedia griega. Y luego, claro, la zaranda, pues efectivamente, bueno, ahora no lo había pensado preparando la ponencia, pero claro que ellos beben muchísimo de toda la imaginería barroca, de la literatura barroca, del teatro de Calderón. Pero Calderón está también, por ejemplo, yo creo, en los textos que he analizado, o sea, la idea no era del teatro del mundo, sino la idea, bueno, ¿no? que es ser un rey, que es ser rico, que es no vaya a ser que esto sea un sueño y que me despierte y yo en realidad no soy... No, ninguna de esas identidades por las que me reconocen se corresponda realmente con lo que yo soy, ¿no? O sea, esta cosa tan barroca del mundo como teatro y de qué pasa si nos quitamos la máscara o de dónde nos ponemos una y nos quitamos otra, ¿no? Claro, creo que está también en este texto. Y esta parte ritual, luego, o ceremonial, ¿no? Que sí, cuesta tanto verlo en el teatro actual. De entender el teatro como rito, sí, con el componente litúrgico, como ceremonia, acudiendo a la imaginería religiosa, en este caso española, aunque no exclusivamente, sí, sin duda. Luego, bueno, en el caso de la zaranda, yo creo que hay, bueno, yo qué sé, otra reminiscencia que a mí me parece que hay de Lorca, no sé si estarían de acuerdo o no, pero tiene que ver, por ejemplo, con un uso del lenguaje aparentemente coloquial, yo qué sé, propio de zonas rurales, de pueblos, un lenguaje, o sea, el lenguaje más coloquial y más llano, que de repente es a la vez poético, ¿no? Y literario y profético, ¿no? Paremiológico. Creo que eso, por ejemplo, está tanto en Lorca, en la Casa de Bernarda, como en la zaranda, ¿no? Tiene esa capacidad. Bueno, tampoco sé si te he respondido. Sí, por supuesto. Sí. Perdón si me enrollo. No, estamos para... Cuando queráis me bajo de aquí. Nos dedicamos a enrollarnos. En el mundo de las letras esa es la base, enrollarse. No sé. Enrollarse con la belleza. O también, como suele decirse, si tenéis no una pregunta, pero sí un comentario, pues se pueden hacer también, ¿no? Y nos escuchamos todos. Sí, podemos hacer alguno más y terminamos y así tenemos un poquito más. Me recuerda también, hablando de lo de la zaranda, a Tadeusz, al polaco. Tadeusz Kantor, no lo hemos citado. Angélica es lo que es, dice ella en varias entrevistas, por ver a Tadeusz Kantor. Lo vio cuando yo tenía 20 y pocos años, sí. En el Festival de Otoño, en el primer Festival de Otoño. Fíjate, claro, tú estarías seguro. No, porque lo ha visto todo, por eso lo digo. Porque ya ha visto todas las obras de Angélica, ella ve toda la vanguardia, todo, lo que se pueda llamar vanguardia. La clase muerta, ¿no? Sí, sí, esa que está en YouTube. Entonces ella comenta, lo comenta, por si quieren ver, todo está en YouTube. En la entrevista que le hacen en Sao Paulo en 2014 a propósito del estreno de Yo no soy bonita. Si lo buscan, Sao Paulo. Es una entrevista muy interesante donde también hablan de los inicios, del impasse, de 10 personas a de repente Festival de Aviñón. Es interesante porque luego ya no ha vuelto a permitir que se grabe, hay muy poquito grabado en los últimos años. Entonces esa entrevista dice que para ella fue absolutamente revelador y que es lo que es ella,
por haber visto aquí en Madrid, con 20 y pocos, a Tadeusz Kantor. Y la clase muerta, que también pueden ver en YouTube. Y de hecho esos muñecos que vemos en Perro Muerto y Tintorería, que son como los de... Pero como la zaranda, ¿no? Completamente, claro. Entonces fue absolutamente revelador para ella Tadeusz Kantor, o sea, tal cual lo dice ella en esa entrevista, sí. Si lo tuviéramos aquí, pues le preguntaríamos más, pero lo voy a conseguir, ¿eh? No sé, se lo digo yo. Bueno, ya lo hice con el Congreso del Suicidio. Es que el señor que viene en la silla de ruedas dice que ahora va a exponer. Entonces ha dicho que cuando se termine, porque es que el chico que la acompaña no tiene idea de nada, no sabe cómo es. Claro, es que nosotros ya terminamos. Es que su mesa era a las 12. Su mesa era a las 12:15. Llegó tarde por la lluvia porque casi no sube por el ascensor la silla de ruedas. Pero una hora de retraso, vale que suba, sí, es que una hora de retraso. Nosotros ya vamos a terminar. Lo que hacemos si no es, al final, es que su mesa era a las 12:15. Si ves tú algún percance, Es que no me ha avisado, me puede escribir un correo electrónico, no me ha avisado siquiera. La persona que le asiste es el chico este, porque yo soy de aquí de seguridad. Sí. No, muchas gracias, es que la mesa era a las 12:15, no me avisa, no me dice nada, nosotros ya terminamos. ¿Vale? Ya. Está aquí ya mismo. Mira, está sentado en silla de ruedas. Ah, vale. Pues que suba, si ya está aquí, es que no le ha visto, que suba. Claro, si es que además se lo comenté que necesitábamos logísticamente, pero es que no sabía, ¿no? Pero claro, no sé cómo les voy a explicarlo. Bueno, pero... ¿Cómo subir? Claro, porque como... Pues es que os lo pedí, que necesitábamos un espacio para subir. Os lo pedí en su momento, que necesitábamos una rampa y me dijisteis que se podía. O si no, pues... No, desde ahí. No te preocupes, nos bajamos. No, yo me bajo, nos bajamos. Podemos pasar por acá. Vale. La rampa está para eso. ¿No? Si no nos bajamos ahí todos. No, está para esto, la rampa. ¿Sí? Sí, por acá. Vale. Lo voy presentando. Francisco Javier González. González Candela, viene de la Universidad a Distancia. También escribe poemas. Nació en Elche, en Alicante. Se licenció en Filología Hispánica y empezó a sofisticar en ese momento su poesía, siempre ha escrito. En la actualidad, entre otras cosas, estudia lengua y literatura catalana, participa como ponente en diferentes congresos, coloquios de literatura y hoy nos va a ofrecer una comunicación titulada La tristeza como eje temático en el teatro de Angélica Lidl. ¿Sí? Vale. Ya la introducción. ¿Necesitáis algo por mi parte? ¿No? Vale, muy bien. Digo que intenta cortarla a 20 minutos, ¿puede ser? ¿Puede ser? ¿Sí? Vale, disculpa. En primer lugar, voy a hablar de cómo esta dramaturga lo que trata es la tristeza en general,
O sea, ella expone tenemos que dejar atrás, tenemos que ella deja de lado lo que se llama la hegemonía del texto, porque no es propiamente literatura, sino es teatro. Propiamente es teatro. Entonces, en ese teatro expresa a partir de los gestos de los actores la tristeza. Y es lo que he recogido yo, lo que he analizado en esta publicación, como basándose en el teatro que se llama postdramático. Lo que hace esta dramaturga es tratar todo un elenco de sufrimiento. Los personajes de alguna manera expresan el dolor, todo, sea la soledad, sea el maltrato, sea un fracaso en la lucha amorosa, pero todo gira en torno a la tristeza. Os voy a poner un ejemplo de lo que dice literalmente en uno de sus textos. Yo me he basado en una obra que se llama La Casa de la Oferta, donde una cosa muy interesante. Ahora leo un fragmento de esta obra. Mira, algo que he visto yo muy interesante es cómo para expresar esta tristeza de alguna manera sarcástica, porque lo hace con un sarcasmo, ¿vale? Pues una de estas herramientas lo hace mediante la música. Dice, un elemento relevante es la música muy heterogénea, que suele crear fuertes contrastes entre lo grotesco y lo sublime. Lo sublime, que es lo que ella dice que es la belleza real. Para ella es lo sublime. Vale, pues dice, en La Casa de la Fuerza, por ejemplo, suenan rancheras como el corrido de Chihuahua, Por un amor o Rata de dos patas. También suena una cumbia o suena música clásica como el himno de incluso canciones de pop comercial como Muñeca de Trapo y Dulce Locura de La Oreja de Van Gogh. Song to the Ceiling del género indie. Una balada rock como Love Me Tender o la chanson de Me Keepa y la rumba Me Quedo Contigo. Es decir, lo que hace Angélica Lidl con un variado abanico musical que contrasta la dureza, la tristeza del argumento y de la acción alrededor de diferentes modalidades y consecuencias de la violencia machista y del fracaso en la relación amorosa frustradas. Bueno, ahora voy a leer un fragmento de Casa de la Puerta, en la que aparecen, de hecho, palabras utilizadas en un lenguaje vulgar, muchos vulgarismos, y estos vulgarismos son curiosos porque lo que hacen es crear este ambiente
Y yo digo de tristeza, porque al final acaba siendo una tristeza. Mira, dice así. Empezarían a ser bondadosos. Está hablando de un chico. Y estamos aquí para ser felices. No estamos aquí para ser bondadosos. Si un vendedor viene y te dice que estar aquí para ser feliz, ¿por qué cojones vas a durar? Estar aquí para ser feliz. Y tú vienes y me dices que te sientes sola, que te ha hecho daño, que he jugado con tus sentimientos, que te quieres morir de amor por mí. ¿De qué ha servido entonces toda esa publicidad, toda esa inversión? Gracias a la publicidad ya hemos aprendido a ser optimistas, entusiastas, ambiciosos y correctos. Qué coñazo la profundidad. Si yo estuviera enferma, verdaderamente enferma, entonces podría salvarme del sufrimiento. Ya sabes que solo tolero el sufrimiento de los enfermos. O sea, todo gira en torno al sufrimiento, al dolor. Lo curioso es que no sabemos quién habla en todo momento, porque Angélica lo que hace en su personaje es, digamos que se desdoblan. Una vez habla una actriz, otra vez le habla a la misma actriz, como si estuviera hablando a una segunda persona. Es decir, realmente no lo tenemos muy claro porque, de hecho, el juego, en el contraste, es muy genuino de ella. Mira este personaje, que no tenemos muy claro quién es. Cómo habla cómo va contrastando mediante el que se llama anafra, lo que hace repetir, mucho repetir de un verso a otro. Sabéis que opta por la poesía, pero no, por supuesto, una poesía, unos versos completamente regulares, sin métrica ninguna. Mira, por ejemplo, dice aquí. O quejarse de una quemadura, o quejarse de un dolor de estómago. Por esa razón existe una ley que permite la tortura en estos casos. La tortura física. Está hablando de una mujer maltratada. Los personajes lamentan. No se ve muy claro quién se dedica a quién. Es una característica muy genuina de Angélica Díaz. En fin, quiero leer una de las conclusiones que he visto aquí. Una conclusión para acabar, ¿no? Mira, a ver, bueno. Mira, Angélica Díaz se caracteriza por crear un ambiente escénico de desconsuelo en el que impera la pena aberrante, la aflicción extrema, la tribulación turbulenta.
pero no quiero estudiar todo esto. La amargura ilimitada de la pesadumbre áulica de fétido desamparo, de la ínfima congoja moteada en nostalgia y sazonada con desventura. Unos personajes dominados por una angustia déspota, por un dolor intrínseco, por una fulminante desazón, por una inquietud titilante, por una violenta, tétrica y macabra desesperación. Plenamente, en resumen, un trastorno, una obra, un trastorno relleno de melancolía, quizá en una sutil hipocondría, dotada de enérgica grita, sádico retraimiento y nefasta taciturnidad. Y para acabar quiero compartir con vosotros una reflexión. Y es que digo no gratuitamente, no de forma gratuita, la dramaturga en cuestión ha escogido el apellido de ella. Lidl no es propiamente su apellido, es Erika González, pero como nombre artístico utiliza Erika Lidl. No es gratuito. ¿Sabéis? No sé si habréis leído en Alicia, en el País de la Maravilla, de Lewis Carroll. Vale, pues aquí coge el apellido de probablemente esta de la protagonista Alicia. Y tiene una cosa, y es que Alicia lo que hace es crear un mundo de fantasía. Una de las principales críticas de Alicia en el País de las Maravillas es como Alicia lo que está haciendo es crear un mundo de fantasía para escapar de algo, y es sencillamente de la realidad triste que le rodea. Entonces, aquí la relación Lidl tristeza, porque la tristeza es lo que caracteriza, lo que, mejor dicho, lo que trata en las obras de esta autora. Gracias por vuestra atención. Sí, efectivamente, no lo hemos dicho en el Congreso, pero Lidl viene de Alicia en el País de las Maravillas y, como tú muy bien has dicho, Francisco Javier, esa necesidad de crear un mundo distinto y también de una infancia idealizada de inocencia. Ya lo dice, la experiencia no es buena, la experiencia mata. O sea, la inocencia es donde está la vida y luego la vamos perdiendo en la vida en sociedad. Eso comenta, muy interesante. Una pregunta solo porque no tenemos tiempo. ¿Alguna pregunta? O si tú quieres comentar algo más. ¿Cómo llegaste a la literatura de Angélica? ¿Por qué te acercaste a esa literatura? Yo lo que he hecho ha sido tratar todo este abanico de congoja, de desconsuelo que trataba. Los personajes se caracterizan por expresar un dolor. Por expresar un dolor. Entonces lo que yo he hecho ha sido ir mirando qué clase de dolor expresa cada uno de los personajes. Ves que no, como en corto retraso no he explicado con tiempo, pero podemos coger cada una de las obras que queden, ir viendo cómo expresa de alguna manera la tristeza en estos personajes. Por ejemplo, o por ejemplo de una costilla sobre una mesa y está expresa
sea el suicidio, temas con la guerra, el suicidio, la pederastia. El dolor físico, en esta que os digo, el dolor físico se piña el título. Muy lamento, todas las obras ella no habla de un tema bonito, siendo. Entonces, la característica que estoy viendo yo en la Casa de la Puerta, o sea, me ha llamado la atención porque no estamos acostumbrados a ver una obra de teatro en la que se parezca un lenguaje vulgar, en la que se hablan de... en la que no sé. O sea, Angélica me ha llamado la atención porque desmonta la típica... Estamos acostumbrados a lo que se llama la hegemonía de texto, es decir, una introducción, un nudo, un deslace. No es igual, o sea, creo que el romper esta tradición, el que lanzó en la manera en la que expresa toda esta gama de consuelo, soledad, amargura, angustia, desesperación. Sí, lo hablábamos ayer con Joseph Steiner, con Artaud, que al final el teatro es lo que está fuera del texto, ¿no? Entonces, como tú bien dices, muy bien. Pues si les parece, tú tienes, vale, una última intervención, ¿sí? No te va, ¿oyes bien? O coge un micro. Muchas gracias, Francisco, por tu comunicación. Vale. Está bien. Muchas gracias por tu comunicación. Y no, que sí que necesita el micro. Okay. Sí, ponte aquí cerca. Es que pensaba que me estabas diciendo que no, como antes me has dicho... Muchas gracias, Francisco, por tu comunicación. Y me interesa mucho sobre todo lo que nos ha dicho hoy sobre la construcción musical o los géneros de musicales, sobre todo el indie rock. Rock es un género de música muy famoso, sobre todo se habla del psychedelic sensación o de esta tristeza, de esta añoranza, de esta nostalgia, sobre todo lo que ha afectado sobre todo la vida de Angélica en su infancia, sus problemas con sus padres y todo esto. Entonces, en tu opinión, ¿cuál es, por ejemplo, que le marca más esa parte de construcción teatral de Angélica? Muchas gracias. Vale, pues yo lo que he visto, según las características que dices tú, las he aplicado de una manera a Casa de la Puerta, porque tampoco quería hacer una comunicación de todas las obras, pero sí centrarme en una. He visto el dolor como característica en todas las obras, sí, pero me centro en la Casa de la Puerta porque, o sea, el hecho de que los personajes expresen el fracaso amoroso, uno lo hace con el maltrato. Parece ser que un chico le ha pegado y que ha tenido miedo de quejarse y ahora está, vemos que está incluso con ideas de suicidio. Entonces, de alguna manera, lo que está haciendo aquí el autor, como dices tú, es dolor, congoja, desconsuelo, soledad, fracaso, martirio, suicidio, incluso pederastia. Son temas todos que tienen un denominador común, y el denominador común es la tristeza. Es lo que está haciendo esta autora, tratar eso. Muy bien.
Pues muchísimas gracias, Francisco Javier. Hacemos ahora una pausa, retomamos a las 3:15 con otra mesa de comunicaciones y terminaremos con la ponencia de René Solís. Muchas gracias. Gracias. ¿Vienes de Toledo? ¿Vienes de Toledo?